Este iba a ser un live para hablar sobre audio, voz en Substack, el taller que tenemos el miércoles, pero hemos decidido convertirlo en, ¿cómo se llaman los programas de la tele esto de cocina, tío? MasterChef, Exacto. edición Substack. Bienvenidos los que entran Cocinando con la mafia. mientras, cocinando con la mafia. Eso puede ser un pedazo de programa, tío. Mientras Ya Gaby, tenemos otra locura para hacer. total, hablaremos de eso justo. Los que están entrando, compis, para ver que están aquí, que están vivos, vayan diciendo hola, porfa, en el chat. Hola, hola, escriban hola o lo que sea, o saludos, buenas, lo que les apetezca. Y así le damos un poquito de margen a Gaby para que se termine de hacer la tortilla francesa que está haciéndose ahí. No, no, sí, sí. Pero bueno, no me llegó ni email, pero sí está por aquí, dice Tony. ¿Qué pasa, Tony? ¡Carmina! ¿Qué pasa, Manuel? Hola, hola, hola. Hola a todos. Ya para todos se suma. Somos 9. Compis, mientras Gaby termina de prepararse, que lo hemos pillado en medio del curro, ahora hablaremos un poco con él, sobre a qué se dedica, cuál es su historia como emprendedor, que es bestial, porque lo conozco de hace un año y medio ya, por lo menos. Y hoy lo que vamos a hacer es que, para quien no se haya enterado, el miércoles a las 4 de la tarde, hora peninsular española, tenemos un taller dentro de Substack Mafia. Substack Mafia, para quien no lo sepa, es la comunidad privada dentro de Crecer en Substack. Y Gaby, que es este señor de aquí, va a liderar, ya ha creado, y va a crear, o va a impartir, ya está creado, un taller al que le hemos llamado Grabación y Edición de Voz y Audio para Substack, en el que aprenderemos cosas que ya iremos aterrizando hoy en esta conversación y veremos exactamente qué va a enseñarnos. Pero en definitiva, para aprender a dejar nuestros audios, podcasts y demás nítidos y perfectos en cuanto a sonido para empezar a diferenciarnos en Substack. Esto es súper importante. Los que me conocen ya saben que tengo un podcast diario, me lo curro regular, pero aún haciéndolo todo mal, aún haciéndolo muy mal, me ha traído muy buenas satisfacciones, ventas, confianza por parte de la gente. Entonces, lo que vamos a hacer con Gaby es dejar de hacerlo mal, por mi parte, para que me ayude a aprender a grabar y editar, y también que al resto de personas que quieran tener su propio podcast en Substack se atrevan a lanzarlo con la excusa de que ya saben cómo editar audio, voz y demás. Vale, entonces los que vayan entrando, Estoy. ¿qué pasó? Feliz Tranquilo, estoy. aterriza, aterriza, hombre, aterriza. Me voy a sentar aquí cómodamente con vosotros. Vaya máquina, vaya máquina. ¿Por qué no han visto los que entraron hace poquito porque no han visto la pedazo de oficina que tiene este hombre que parece un aeropuerto? O sea, todo lo que están viendo por ahí caminando para arriba y para abajo es la oficina de este señor que le estaba diciendo antes de entrar, pero esta es mi infraestructura. Una agenda y un boli y este hombre está por ahí para arriba y para abajo. Vale, entonces, Gaby, antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Estupendamente encantado de estar aquí. Menudo máquina. Pues, compi, ya somos 16 en directo. Como ya he hecho la intro, ya saben de qué va esto. Gaby, que es el señor que ven aquí en pantalla, compi mío, miembro de Substack Mafia, es quien va a liderar el taller de este miércoles. Pero no solamente vamos a hablar de eso, sino me gustaría hablar también de la historia de él para que lo conozcan, porque yo lo conozco. Tiene una trayectoria brutal dentro de la parte de emprendedora, empresarial y la parte de audio, y eso es lo que me molaría hacer hoy, conocerlo un poquito más y ver por qué creo que es la persona con la que aprender sobre edición de audio por todas las historias que me ha contado y que ya sé de él, ¿no? Entonces, Gaby, primera pregunta. Tú que eres un mega empresario, luego hablaremos de eso y tal, es un mega empresario, hay que decirlo tal cual. ¿Cómo llegaste al audio y cómo permanece el audio en tu vida? O sea, eres empresario y tienes una gran empresa, pero eh, ¿por qué el audio? ¿Cómo llegaste a eso? Es que es al revés. Yo primero fue el audio y después monté la empresa. Ah, qué La, bueno. la cosa nace al revés. Yo, bueno, sí y no. Yo mi primer trabajo así profesional fue de camarero, pero el segundo ya de haciendo cosas que me gustan fue de locutor en la radio.
concretamente en la cadena SER de aquí de Gerona, las 40 principales. Estuve Ok. un verano de locutor. Después, por cosas de la vida, no pude seguir. eh, Historias familiares, esto no es un trabajo, cosas de esas que pasan, pero bueno. No pude seguir, pero sí que como a mí la música me flipa, me apasiona y me encanta, me hice disc jockey. No fui locutor, pero los fines de semana ponía música y me pasé 36 años siendo disc jockey. Y justo el año que Bueno. empecé, ¿fue el año que empecé? No, 3 años después de montar la empresa, como tenía poco lío, me metí en la carrera de técnico de sonido y me saqué la carrera Hostia. de técnico de sonido. O sea, yo tengo mi diploma de mis 3 añitos con mi diploma oficial del gobierno, el Ministerio de Educación español, que pone que Coño. que soy técnico de sonido. No he ejercido nunca, aparte de las veces que yo he montado algo como DJ o algo en ayuda que he hecho en algún concierto para algún colega o que tiene un grupo o alguna historia de estas, pero básicamente soy técnico de sonido y yo tenía mi estudio en casa. O sea, yo vengo de esa parte y a partir de ahí en paralelo monté la empresa. Lógicamente tiro más la parte de la empresa que no lo otro, que lo otro me lo tomé más como un hobby que no como algo profesional. Pero es una parte que me apasiona, me divierte y me encanta y aparte lo podéis ver porque todos los posts, todos, incluso los cross posts o las colaboraciones que hago con otra gente, siempre, siempre, siempre meto canciones. Yo Sí. Ujú. todo en mi vida lo referencio siempre a una canción. Yo cada vez que hablo con alguien, lo primero que estoy pensando es, hostia, esto lo dice esa canción, esta letra sale en aquella otra canción. Este concepto aparece en aquella otra canción, aunque no tenga nada que ver con la letra. Entonces, todo lo relaciono así. Total, justamente era algo que quería decir, porque lo dije el otro día en un audio, si no me equivoco, que mandé, que puse currículum de Gaby, o algo así le puse al, Lo al escuché. audio que envié. Y una de las cosas que más me llama la atención tuya, o de ti, es eso que acabas de decir, ¿no? Cómo eres capaz de conectar automáticamente, me acabo de enterar ahora, los sucesos, lo que ocurre, o las experiencias, o lo que quieres contar con una canción. Para quien no lo sepa, bueno, dale, dale. No, no, di. Para quien no lo sepa, Gaby escribió un post dentro de Crecer en Substack y fue muy guapo, era sobre emprendimiento. Y durante todo el post iba nombrando diferentes canciones, o sea, daba una idea, un aprendizaje. Ahora hablamos sobre tu carrera como emprendedor, voy a decir. Daba ese aprendizaje y lo enlazaba con una canción, ¿no? Entonces el post era delicioso de leer, ¿no? Porque podías parar y digo, coño, esta canción no sé qué es, y la encendía, no me acuerdo si la ponías o no, no lo recuerdo, creo que, Sí, que yo la buscaba. siempre, todos los posts tienen los links a YouTube para que veas el vídeo Ok, mientras ves la canción. ok, exacto. Entonces es como una experiencia como muy, muy diferente. Me mola mucho esto de la experiencia omnicanal y luego volvemos a eso si me acuerdo. Pero antes que nada, yo siempre te presento como un máquina de los negocios y lo he dicho mil veces en mil sitios. En plan, este tío es un crack. Yo llevo emprendiendo, para que se hagan una idea, para que se hagan una idea de la magnitud de esto, yo llevo emprendiendo 4 años, ¿ok? Este señor lleva más de 30 Desde el 90. emprendiendo. Sí. Ok, entonces, antes de meternos en la parte de sonido, gracias por contarme eso. Primero empezaste con locutando, después empezaste como DJ y te pegaste 30 y pico años de DJ, ¿no? Más de una manera como más vocacional, voy a decir, ¿no? Bueno, Además, estuve de DJ hasta 2019, justo hasta octubre de hostia, 2019, justo el año antes de la pandemia. justo, ok. Vale, entonces Pero, tuviste eso también, ¿vale? perdona, digo de DJ, cuando yo digo de DJ me refiero a trabajando cada fin de semana y todos los veranos, sin interrupción. ¿Vale? O sea que no es que voy haciendo una fiestecita así al año y tal, no. DJ residente en una discoteca cada fin de semana y haciendo temporada de verano, que temporada de verano era de lunes a lunes, Sí, junio, julio y agosto. telita. O sea que no era un hobby de me meto en un cumpleaños de un colega, sino que era discoteca, discoteca. Era un hobby, pero era un hobby que es lo que se dice siempre, búscate pasiones que te den rendimiento. Pues para mí era eso. Qué bueno, qué bueno. Yo me he pasado 36 años saliendo de fiesta cobrando y bebiendo gratis. Señores, podemos cerrar el live. Hasta luego. Gracias, Gaby se ha pasado el juego de la vida. Ok, vale, pues entonces eso, también te sacaste lo del diplomado aquel de técnico de sonido, ¿no? Qué guapo. ¿Y Bueno, qué nos puedes contar? perdona, eso y también después de sacarme el técnico de sonido, en 2000, creo que fue en 2005, 2006,
me saqué otra diplomatura y un máster en edición audiovisual y multimedia, Hostia, hostia. certificada por la Universidad de Gerona. Ok. O sea que eso que hobby de cumpleaños no es. Sí, porque toda la parte de sonido no la utilizo para trabajar, sino que es lo que digo, Vale. me apasiona tanto que me encanta aprenderlo. Entonces, cada vez que veo la oportunidad, si además esa oportunidad es reglada y tiene un diploma, pues perfecto. Si no lo tiene, también lo hago. Aparte de eso, he hecho 1.000 millones de cursos sobre audio, sobre Ok. historias frikis que puedes alucinar, como el tema de los audios binaurales y todas esas cosas que hemos hecho para el tema de las meditaciones. Todo sale de ahí. O sea, en ese sentido, nosotros hemos hecho unas meditaciones tradicionales, pero es lo que dice yo, incluso la ida de olla puedo ir mucho más para allá porque ya David le propuse de hacer no audios meditacionales, sino audios subliminales. O sea, que tú escuchas solo la música y por debajo se oye su voz, que no se oye, pero uno la percibe, porque lo que hacemos es cambiarle las frecuencias a frecuencias que el cerebro Pero oye y espérate, que no espérate, escucha. espérate, espérate, no te adelante, no te adelante, no te adelante. Espérate, Gaby. Vale, de lo que está hablando Gaby, hay gente que lo sabe y gente que no lo sabe. Gaby está hablando de un bonus que hemos añadido al taller de edición de audio, pero hablamos de eso más adelante y les digo también por qué ¿no? desechamos la idea de los binaurales esto. Después digo por qué. Vale, entonces, No, Gaby, volviendo, binaurales no, subliminales. o lo Binaurales, que sea, sí, binaurales hay en los audios. Eso sí que hay. Eso es otra cosa que lo ok, explicaremos también si quieres luego. ok, súper. Pues volviendo a lo de la empresa, tío, para que la gente lo escuche por ti y no por mí, ¿qué nos puedes contar de la empresa, tú que has venido como emprendedor o empresario en estos años? Y luego volvemos al tema del audio. La empresa, os resumo rápidamente, la fundé en el 98, una empresa informática, porque es otra de las cosas que a mí me apasionan. Yo trabajaba para un jefe que era gilipollas, básicamente. Acabé hasta las narices de Mm, aguantar gilipollismos varios y tonterías y gente que no te deja avanzar en la empresa, porque aunque tú pongas interés no te dejan avanzar. Y sí, me monté por mi cuenta con un compañero del instituto que en las horas de patio siempre decíamos, tía, cuando seamos mayores y salgamos de la universidad y tal, tenemos que montar una empresa. Pues yo cuando me cansé de CCC, cogí un septiembre, para que me acordara de toda la vida, un 1 de septiembre, lo llamé y le dije, oye, ¿quieres montar la empresa? Y nos liamos de cabeza y en el garaje de mi casa montamos la empresa. Eso fue en el 98 hasta el día de hoy, que tras baches, subidas, bajadas y tal, pues tenemos a día de hoy la empresa que tengo con 75 ya trabajadores. va Una, rápido, empre- ¿eh? una empresa, una empresa, hombre, va a ir rápido, 30 y pico años, tampoco No, 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 muy no, rápido no, así, no, no, me refiero porque la última vez que hablamos me dijiste un número 60, sí. más pequeño, exacto. Entonces, eso puede hacer no mucho, ¿eh? O sea, que está creciendo fuerte ahora, me refiero. Sí, pero es que esto es todas las empresas, si las mantienes, si consiguen mantenerse en el tiempo, estoy hablando siempre, para toda la gente que nos esté escuchando, empresa tradicional. Olvidaros del online. No tiene absolutamente nada que ver la manera de funcionar de una empresa online, de una empresa tradicional con local, trabajadores, etcétera, etcétera. Aunque hay muchas empresas online que tengan trabajadores, pero van a ser siempre mucho más pequeñas. El tema está en cuando tú tienes un ciclo de crecimiento, es una curva logarítmica, pero de manual. Empiezas muy despacito los primeros 10 15 años, creces muy, 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 muy despacio. A la que generas velocidad de crucero y empiezan a entrar proyectos y tal, empiezas a crecer muy rápido. Ok, justamente, me gustaría preguntarte, porque para quien no lo sepa, Gaby entró en Substack y tiene, o sea, ya ven que tiene como varias facetas. Por un lado, el tema de la empresa, por otro lado, el tema del sonido, y justamente en Substack se dio algo que se llama Actúa Ahora, que es su propia publicación, es su podcast, en la que se unen ambas cosas, ¿no? Quitando el tema del taller, ¿vale? Porque tiene un podcast justamente en el que habla sobre emprendimiento para emprendedores, lógicamente, y habla de sus experiencias y tal. Entonces, Gaby, antes de meternos con el tema del audio, que está muy guay, el sonido, como tienes tanta experiencia en esto, en emprender, en crear, sobre todo en el largo plazo, y todos los que estamos aquí somos creadores, hay algunos, lo suelo decir, ¿no? Utilizo ahora mucho la palabra creadores porque hay personas que para mí son emprendedores, pero como que todavía tienen esa fricción, porque como no pagan autónomos, no se consideran emprendedores, sino creadores. Y es un poco Eso, extraño, pero eso para mí es un error. No, no, exacto. no lo que, o sea, lo que tú estás diciendo es lo correcto.
Exacto. Sería, para mí. Ok, entonces lo que me molaría es de todos los que estamos aquí, que somos creadores, estamos en Substack y demás, em, ¿qué consejo podrías destilar de la experiencia que tienes, el que te venga ahora a la cabeza, que podrías compartir con los que estamos aquí? Consejos sobre Eh, emprendimiento, lo que sea. muy sencillo, el que doy siempre a todos los que empiezan, porque muchos de vosotros ya tenéis experiencias como tú, ya llevas 4 o 5 años, ya tienes más o menos un bagaje, ya has empezado, ya te has puesto en marcha, pero lo que tú dices, hay muchos que se consideran solo creadores, porque ellos tienen su trabajo normal y corriente y aparte tienen esta Ujú. pasión o esta inquietud que la están desarrollando en paralelo. Precisamente a todo el mundo que hace eso, para mí ya es un emprendedor. ¿Por qué? Porque No. está tirando adelante un proyecto. Emprender, Ujú, ujú. la palabra emprender en ningún sitio del diccionario pone que tienes que tener una empresa. Un emprendedor es alguien que tira adelante un proyecto. Punto, pelota. El proyecto esperar que a ti te salga de la punta de la nariz. Ya está, no tiene más. Entonces, el consejo es para todo el mundo que empieza, primero, foco, pero foco en el sentido de, si empiezas con una cosa y es lo que te gusta, no empieces a buscar las luces brillantes que oyes por ahí. Oye, pues oye, a mí me encanta hablar de IA, pero ahora sale otra cosa y me voy a hacer otra cosa porque creo que va a ser. No, habla de lo que a ti te gusta y sé constante en eso. Pero, si aún ese proyecto no lo tienes claro como para hacerlo tu modo de vida, no dejes de hacer lo que ya estás haciendo. O sea, si tú tienes un trabajo, no lo dejes. Trabaja en lo otro hasta que eso se equilibre de manera que tu proyecto paralelo te pague las facturas. En ese momento puedes dejar el otro trabajo, pero mientras no lo hagas. Para mí eso es básico, porque yo empecé así al principio, perdona, yo empecé así, yo lo hice mal, o sea, yo cogí, me lié la manta a la cabeza y sin ahorros y sin nada me tiré de cabeza. No me pegué la hostia porque, mira, porque tuve suerte, pero me la podía haber pegado y hubiera tenido que volver a trabajar. Entonces, igualmente, si os ha pasado eso, no desistáis. Buscaros un trabajo que os pague las facturas y aparte siempre hay tiempo para hacer lo que quieras. Porque si tienes un trabajo de 8 a 8 tienes un horario. Por lo tanto, fuera de ese horario, la cuestión es que tú ese tiempo te lo organices. Tengas niños, no tengas niños. Yo tengo una hija ahora mismo y lo compagino todo, no hay problema. Totalmente. Entonces, la idea sería, si estás a punto de emprender, bueno, primero, la idea, meta-idea, ¿no? Que coincido contigo 100%. Eres emprendedor cuando emprendes, no cuando pagas autónomo barra, te lo dice el Estado, o tienes una Correcto. empresa. Em, Segunda idea, si quieres emprender, hazlo con cabeza y no dejes tu trabajo si lo tienes. Hay por aquí otro que también dejó su trabajo y aprendió la lección a base de perder un De, montón lo- de cosas. de la opción fuerte que te pegaste. De los tíos gordos que me pegué, sí, exacto. Entonces, eso. Segundo, como te digo, como tú dices, ¿no? Mantener tu trabajo e ir creando algo. Además, si es digital, como los que estamos aquí, casi todos o todos estamos creando algo digital, que no es una empresa a la que tienes que ir y tal, no es una cafetería, ¿no? El negocio es Ujú. mucho más sencillo. Correcto, Y por la eso lo tercera digo. idea, y la tercera idea que cuentas es si te emprendiste mal, que es de cabeza, como hacemos casi todos, y te das la hostia de tu vida y necesitas emplearte, no te traumes, empléate y sigue manteniendo el resto del tiempo para sacar para adelante tu proyecto, ¿verdad? Correcto, que tengas un tropiezo no significa que hayas fracasado. A mí la palabra fracaso no me gusta. Para mí un fracasado es aquel que tropieza, se cae y no se levanta. Ese es un Ujú. fracasado. Si tú te caes, pasa tu periodo de duelo, cúrate las heridas, te rascas las rodillas, perfecto, ponte una tirita, échate tu mercromina, tu yodo, lo que quieras, y cuando ya te hayas arreglado, te buscas tu trabajo, que lo que digo, que te pague las facturas. Y continúas con tu proyecto en paralelo. Y otra cosa muy diferente es si quieres montar una empresa tradicional. Ahí ya es otra historia. Si tú tienes un plan de negocio, un plan de viabilidad y tienes financiación, es otra historia. Ahí sí que tienes que dejar tu trabajo y tirarte de cabeza. Pero porque el modelo de negocio es diferente. Pero con lo Ujú. fácil que es emprender en digital, que casi no necesitas inversión, no hace falta, no, es una tontería dejar tu trabajo para dedicarte solo 8 horas al día a emprender en digital. A no ser que tengas un nicho de negocio y una clientela ya que digas, lo voy a petar, te digo, vale. Pero si no, para mí es una tontería como una casa. En total, me molaría hacer un KitKat pequeño para decirle a toda la gente que está aquí, a todos los compis, somos 25 en directo ahora. Primero, que pueden hacer preguntas, aprovechen el chat. Por eso lo hacemos en live, en directo, para que puedan preguntar lo que quieran. Y yo voy leyendo y voy preguntándole directamente a Gaby.
Eso es lo primero. Están ahí, aprovechen. Y lo segundo, que aprovechen también para suscribirse al contenido de Gaby. Se llama Actúa Ahora, lo ven en su perfil y te suscribes. ¿Por qué? Porque justamente ahora nos vamos a ir a la parte de audio, que es de lo que hablaremos para lo del taller de miércoles, pero en realidad él lo que está haciendo constantemente dentro de Substack, aparte del tema de audio, es sacar contenido en el que habla de estas cosas como lo que estamos hablando ahora. De hecho, te voy a preguntar el nombre del post si lo sabes, Gaby. Lo voy a decir. Hace un mes o así, fue el día que me volaste la cabeza con el post aquel, ¿te acuerdas? Que me faltó insultarte por privado, ¿te acuerdas? Este cabrón, para que lo sepan, o sea, escribió un post. Dime, Gaby, Gaby, ¿sabes el nombre o no? Ostras, pues ahora mismo no me acuerdo del nombre. Vale, pues Espera. Te lo busco en eh, 2 segundos. échale un vistazo, yo doy un poco de Lo contexto bueno, mientras, lo mire, bueno del móvil, lo bueno del móvil es que me puedo mover, o sea, y así no hay lo que nada. decía, eso, mira presumiendo, el tío como presume, como presume, adiós, adiós. Vale, pues lo que decía, compi, hace un mes, una cosa así, este hombre escribió uno de estos posts que lees y te dan ganas de llorar, ¿no? Porque explicaba justamente los tipos de emprendedores que, lo digo de memoria, que había o que hay, según su experiencia, conociendo a otros emprendedores y tal, y cuál era el dolor de cada uno de ellos, o sea, en qué la estaba cagando cada uno de ellos. Y yo me identifiqué con uno que se llamaba como el Ya, emprendedor apocalíptico, una cosa así. ya lo tengo. ¿Lo tienes? ¿Cómo se llama? Para que lo puedan La buscar teoría, los compis. la teoría sin práctica es inútil, la práctica sin teoría es peligrosa. Ok, la teoría sin práctica es inútil, la práctica sin teoría es Es- peligrosa. sí, que es una frase, es una frase, para que me acuerde, es una frase del filósofo japonés George Oshawa. Casi nada. Sí. Pues ya te digo, a los que están aquí leyendo, que todos para mí son emprendedores, aunque todavía no se lo crean, por mucho que sean escritores, artistas o lo que sea, les recomiendo mucho que se suscriban a Actúa Ahora y sobre todo que puedan, si pueden leer este post, que le echen un vistazo porque los que hemos emprendido ya tenemos el pie, no solo el pie, sino hasta aquí de agua porque ya nos hemos metido de cabeza. Estoy muy seguro de que se van a sentir identificados con lo que está escribiendo allí y Ya que, ya que motiva estamos, bastante la acción. ya que estamos pronunciando eso, a raíz de ese Vale. post y del insulto que me soltaste, he preparado una ¿Cuál? serie por privado. He preparado una serie de. Ahora llevo un par de semanas que he estado de vacaciones y todo yo sin publicar. Pues he preparado una serie de 8 artículos que salen de ese post y salen precisamente de la segunda parte de ese post, que es los prácticos del caos total, que es donde tú te identificas. ¿Qué dónde está ahí, hablar? Los prácticos del caos total. Ok, O, imagínense los o- halagos que me dice. el subtítulo de eso es o cómo destruir tu vida sistemáticamente. Cómo destruir. Bueno, también me siento bastante reflejado, por desgracia. Ok, compi, entonces, como les digo, suscríbanse a Actuadora, ahora nos metemos con el tema del audio, y lean ese post, porque les digo, yo lo leí y es que abrí el WhatsApp y lo insulté, le dije, eres un cabrón, mira, ¿por qué pones esto, tal? Me acabas de desmontar, me has hecho una mierda. O sea, ya les digo, es un tío que sabe mucho sobre negocio, y no solo sobre negocio, sino sobre qué es emprender y qué es ser emprendedor. Así que síganlo porque es muy crack. Con respecto a lo del audio, pero antes quiero pasar un poco por Substack. ¿Hace cuánto entraste en Substack, Gaby, más o menos? ¿4 meses, 5? Lanzamos en el 16 de marzo. El 16. Joder, tienes las fechas claras, ¿eh? 16 de marzo. Ok. ¿Y qué te parece Substack? ¿Qué opinas? ¿Que te está molando esto? ¿Cómo lo ves? Sí, me está molando. Sí que es verdad que soy un mal alumno y no estoy siguiendo los designios del maestro. No, coño. Sigo solo un par de cositas, pero no me va mal porque en estos meses tengo ya 205 suscriptores, aunque llevo 2 semanas sin publicar nada y aún así he crecido en Ok. suscriptores. Súper, Pero súper. bien. Me Vale, encanta. guay. Y Era una cosa que quería hacer hace tiempo. Tú ya lo sabes, porque aparte ya lo habíamos comentado desde Mastery Weeks, que cuando estábamos en mm, Mastery Weeks te lo había comentado también que quería sacar el podcast y todo esto. Y ahora he parado, primero por vacaciones y segundo porque quiero darle una vuelta y el podcast no es lo que yo quería. No me está acabando de cuadrar con lo que yo quería hacer ok. y seguramente continuar publicando artículos, pero el podcast va a parar seguramente hasta septiembre porque le voy a dar una vuelta y
republicar como yo quería publicarlo al principio. Ok. ¿Cómo ves, ya que tienes experiencia, aunque ahora lo hayas parado el tema del podcast, cómo ves el podcasting en Substack? ¿Qué opinas? Tú que eres... Bien, yo creo que es la manera más fácil de hacer podcast, porque aparte, si se van a tu artículo, aquel que publicaste, de cómo hacer podcast en Substack, Sí, tú publicas un podcast en Substack y automáticamente te lo republica en YouTube, en Spotify, en otras plataformas. O sea, le haces el trabajo una vez, publicas y automáticamente se republica en el resto de sitios. Por lo tanto, para mí, yo creo que es la manera más fácil y con menos fricción para entrar en el mundo del podcast. totalmente. Yo empecé el podcast, para quien no lo sepa, tengo un podcast diario, hace 238 días, si no me equivoco. Pensaba que ibas a decir años. ¿Cómo? ¿Años? No, 238 días. 238 días seguidos y lo lancé, ¿saben por qué? Por lo que acaba de decir Gaby, justamente. Porque yo también quería lanzar un podcast y sabía que iba a ser diario, pero no tenía ni idea de plataformas de podcasting, pero ni idea cero. Escucho algún podcast suelto, tipo en YouTube, a lo mejor en Spotify, pero no soy el típico consumidor de podcast friki que lo tiene en el feed y no sé qué, no sé ni cómo se llama eso, fíjate. Y cuando entré en Substack, me di cuenta de que crearlo aquí dentro era una chorrada de fácil, y no solo de fácil, sino que la magia de esto es que te deja conectar con Apple Podcast, con Spotify, con YouTube Podcast, con no sé qué cosa que no sé ni cómo se llama, Podcast, Pocket Cast, algo así, en cuestión de clics. O sea, hay una guía por ahí, como dice Gaby, en Crecer en Substack, que se llama El asunto es eh, llamado de emergencia baby, así como muy Correcto. representativo. Como Muy muy, reggaetonero. que si no, Muy que si, reggaetonero. que si no te lo sabes de memoria no llegas a él ni de coña, en el que explico cómo se crea. Aparte, no soy el único que hace referencia a canciones, porque eso es muy reggaetonero, tío. Sí, sí, total, es que tenía la canción esa en la cabeza y dije, ¿y qué asunto escribo? Y escribí lo primero que me dio la gana, ¿no? Entonces ahí lo cuento, pero que es súper sencillo. Abres, configuras, unes con las cuentas y ahora mismo mi podcast se está lanzando en esos 4 sitios que yo sepa: Spotify, YouTube, Apple y otro más que no sé ni cómo se llama. Sin Aparte, hacer absolutamente nada. aparte os recomiendo muy mucho ese artículo de David, porque te lo explica paso Sí. a paso. Porque sí que es verdad que Substack, cuando tú haces la sincronización con Spotify, con YouTube, tienes que hacer una serie de pasos después en YouTube, en Spotify y tal, que si te vas a la Ujú. ayuda de Substack es un poquito crítica, porque yo lo intenté sin hacer eso, no, con tu artículo fue pim, 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 Sí, sí. sin problema. O sea que, De hecho, si lo quieren encontrar rápido, en Crecer en Substack, entran, buscan el mejor artículo, creo que es el mejor, o sea, el que más likes tiene, más compartido es ese. Entonces ahí lo ven. Es muy fácil de crear el podcast. Llevo estos 6 meses o 7 meses intentando empujar a la gente para que cree su propio podcast, pero siempre me encuentro con la misma excusa barra argumento u objeción para no hacerlo, que es justamente lo que vamos a intentar resolver en el taller, ¿no? Muchas personas no se atreven a dar el paso porque no saben editar o no saben grabar. O sea, lo he visto así de personas. O sea, yo lo grabo en la calle, para mí es como más sencillo, pero hay otras personas como que necesitan tenerlo bastante más claro y crear un contenido más nítido, por ejemplo, antes de lanzarse, y están bloqueados porque no saben cómo se hace, ¿no? De ahí es donde entra Gaby, ¿no? Entonces, por encima de Gaby, hablando del taller del miércoles ya, ¿qué vas a enseñarnos? pues os voy a enseñar, os voy a dar un paso a paso, porque va a ser un paso a paso real, porque aparte vamos a regalar cositas dentro que David no sabe. Se la comenté ayer así por encima, pero que no sabe. Vais a tener un No sé, no paso a sé. paso, aparte de la grabación del taller, vais a tener un paso a paso de cómo empezar a grabar un podcast sin tener ni puñetera idea de sonido, ni de micros, ni de qué hay que hacer para grabar un podcast. Lo vamos a hacer de cero, y está pensado para gente que empieza de cero. O sea que si sabes de audio y sabes de DAWs, de programitas para mezclar y tal, Me mataste. a lo mejor te resulta un poco aburrido porque va a ser muy básico, porque lo que quiero es que cualquier persona que empiece de cero acabe y salga del programa, del taller, sabiendo o pudiendo publicar. Que el no sé grabar y no sé editar ya no será excusa. Es más, incluso vamos a quitar el rollo de me da vergüenza.
porque os voy ¿En a el taller? explicar, sí, va a haber una tercera cosa que es la que él no sabe, en la que voy a explicar cómo vais a poder grabar y editar sin tener que hacerlo. Ok, eso es sorpresa, eso no lo sé ni yo, ¿eh? No, Ok, ok, entonces me queda claro, es un taller para personas que empiezan desde cero, correcto. ¿no? Si Que no sabes, si necesitas sabes, saber absolutamente. si sabes grabar y editar, porque te has liado tú y has aprendido así, podrás aprender cositas, porque voy a explicar, aunque sea un paso a paso, voy a explicar los fundamentos, o sea, voy a explicaros el por qué se ecualizan las cosas de una manera, por qué vamos a hacer unas ciertas configuraciones en el programa de audio, se lo voy a explicar paso a paso, ¿vale? No va a ser un rollo, se lo voy a explicar muy, muy facilito, no vamos a usar palabras técnicas ni os vais a aburrir, ¿vale? Lo vamos a hacer divertido para que todo el mundo se entere. Y como es un taller, me vais a poder preguntar en directo, oye, esto no me he enterado, explícamelo, yo te lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Vas a saber el por qué vais a hacer las cosas, porque a mí en los pasos a pasos que no me explican el por qué hago las cosas, al final te aburres, porque seguir un paso a paso y no sabes por qué lo haces, si tú después quieres hacer alguna variación, no vas a poder hacerla, porque no entiendes el concepto. Para mí las Eso es. cosas se aprenden cuando entiendes el concepto. Y mi intención con este taller es que entendáis los conceptos básicos de grabación. No estamos aquí para mezclar una canción top ni ponerla en los 40 principales como la número 1 y que suene como la bomba. No. Se trata de que podáis grabar vuestro podcast, que suene decente, que suene bien, claro, con vuestra voz presente delante, si queréis ponerle música detrás, incluso, ¿vale? Que sepáis mezclar esas cosas, que sepáis cómo grabar, cómo editarlo, cómo quitar ruiditos, cómo editar ese trocito, cómo hacerlo para pues, quitar ruiditos, quitar toses, ostras, cómo hago el proceso de grabación, ¿vale? Os explicaré un método para hacer el proceso de grabación para que después la edición sea con un tiempo menor, todo eso. Muy guapo. Pues eso que acabas de decir me llega mucho. Pero antes que nada voy a decir algo que dice Tony. Tony, por ejemplo, que está ahí abajo, que también es miembro de la mafia, tiene un podcast con 8 temporadas, según lo que dice ahí. Empieza la 8ª temporada y también va a ir al taller para ver si puede mejorar la calidad del sonido. ¿Sabes lo que me viene a la cabeza con lo del paso a paso, Gaby? Que los paso a paso solo sirven como parche. Yo descubrí el otro día, porque lo dijiste en el chat de la mafia, que llevo haciendo el Tolai, lo dije en un audio, Lo escuché, lo 230 y escuché. pico días. Lo escuchaste, ¿no? Porque claro, yo lo que hago, yo en algún momento me metí en un paso a paso en internet y aprendí, entre comillas, a quitar el sonido ruidoso de mis audios, ¿no? Entonces tengo un proceso, salgo a la calle, grabo el audio, vuelvo a casa, hago ese proceso cutre de paso a paso y agendo y lanzo, ¿no? Y eso lo llevo haciendo 238 días, 237 días, ¿ok? Y el otro día el señor Gaby dijo, no, es que eso no se hace así, sino que haces otra cosa, de manera que creas una especie de configuración, entiendo, no lo sé, para que cada día no tenga que repetir ese proceso, sino simplemente Correcto. lo Es que, aplicas y es, ya está. es que aparte, incluso aparte del paso a paso, lo que voy a explicar en la segunda parte del taller, que va a ser, el taller va a haber una primera parte de teoría muy facilita, muy rápida, muy pim pam, y el resto del Ok. taller va a ser práctico. Vais a estar todos con vuestro programita, si queréis seguirlo en directo, y si no, después con la grabación lo seguís paso a paso. Vais a estar con el Ujú. programita, os voy a explicar los fundamentos, cómo se hace todo el proceso de grabación, y os voy a explicar cómo automatizar todo ese proceso de grabación. Qué guapo eso. Una Qué guapo. cosa que vamos a estar media hora, después lo vais a poder Ujú. replicar con un clic y va a tardar 15 segundos. Total, por eso digo que igual hay alguno que tiene el podcast como yo que podría decirte, mira, es que yo llevo 200 episodios, ¿no? Y dices, no, no me hace falta. Y a lo mejor te llevas una sorpresa porque llevas 200 episodios haciéndolo mal. Y entras en 1 hora y media con este hombre y sales haciéndolo bien, ¿no? Me mola. Entonces, de memoria, el taller iba a tener varias etapas, ¿no? La primera, me moló lo que dices porque vas a enseñar cosas básicas, ¿no? Pero también ¿Correcto? algo importante, el tema de los materiales, ¿no? Sí. Os explico la estructura del taller, os doy el guión si queréis ya, no hay ningún problema. Va a haber una Dale, dale. presentación, una presentación donde voy a explicar qué materiales necesitamos para grabar, qué mínimo necesitamos para grabar, qué tenemos que comprar para poder grabar, ¿vale? Que en muchos casos, incluso seguramente ya mucha gente ya lo tendréis. Pero bueno, si aparte de eso voy a explicar los mínimos con precios muy baratitos, de micros de 20 a 50 euros, pero después también os voy a dar micros un poquito más buenos. ¿Por qué? Porque una de las bases del sonido es que si la grabación está mal hecha, la edición
sea, si tú grabas mierda, vas a editar mierda. Es así de claro. Las palabras, no, perdona las Claro, palabras. claro, sí. Pero una de las cosas que tiene tu podcast está muy guay porque tú lo haces por la calle y es tu seña de identidad, pero una de las cosas que nunca vamos a poder arreglar de tu podcast es el ruido de fondo de gente que pasa, de coches, eso es imposible, ¿vale? Claro. Entonces, para gente que no grabe por la calle y aún así podemos mejorarlo y enseñaremos la manera de mejorarlo para que se te oiga un poco mejor, ¿vale? Pero el ruido de fondo Ujú. es imposible quitarlo, ¿vale? Entonces, lo que sí que haremos es explicar cómo grabar en tu casa para que suene limpio, porque cuanto más limpio grabes en la edición, mejor puedes procesar ese sonido, ¿vale? Si tú grabas con un ruido de fondo de una nevera detrás, eso sí se puede quitar en edición, pero mejor que no lo grabes. Si nos evitamos grabar ese ruido, Claro. menos procesamiento le tenemos que hacer a la señal. Cuenta que una señal, cuanto menos la proceses, mejor. Ok, O sea, ok. en audio, la máxima de menos es más se aplica a rajatabla. O sea, cuanto menos tocas una señal, a no ser que por motivos de creatividad quieras tú manipular un audio como se hace en reggaetón con el autotune, eso es una edición hecha a posta. Lo que Ah, hacen es exagerada, sí. forzar la edición para que suene robótica. Pero eso lo puedes conseguir. El autotune es muy fácil de conseguir de forma, no como autotune como tal, pero yo puedo hacer que tu voz suene robótica simplemente con un ecualizador, quitándole ciertas frecuencias. Y eso es una voz mal ecualizada, puede sonar robótica. Robótica significa que parece que Ujú. esté dentro de una caja y que se oiga mal y que se oiga, pues eso se hace simplemente con una ecualización. Por eso te digo, la base de lo que yo os voy a explicar es la base para empezar a grabar, que podáis grabar con un mínimo de claridad. Y ese mínimo de claridad, lógicamente, entiendo que no tenéis un estudio profesional, que siempre va a haber ruiditos, siempre va a haber historias. Enseñaremos cómo quitar esos ruiditos a esas historias y después cómo automatizar todo el proceso para que una vez arreglados esos ruiditos a esas historias, tu voz suene aquí delante. Ujú. Cuando tú escuchas un audio, que eso, por ejemplo, en los audios que regalamos de meditación, la voz de David suena muy por delante de la música. No, no Ahora está hablamos de eso. comida, no está comida por la música. De eso se trata. Ahora hablamos de eso, me mola. Mira, antes de mirar ese tema, habla Coque La Torre y dice en el chat que si puedo poner por escrito los detalles básicos del taller y tal. Y la respuesta no te va a gustar, Coque, pero perdóname, ¿vale? No puedo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que lo hago, la cago y cierro el live. Ya me ha pasado otras veces. Entonces, lo que voy a hacer. Y no puedes lo poner, que- no puedes poner el link al de esto para que lo y, comente. y el link no es clicable tampoco, o sea, no te va a servir. Es muy fácil. Si quieres saber más sobre el taller, si quieres saber más sobre el taller, lo tienes en crecerensubstack.com/audio. Crecerensubstack.com/audio. Te pondría el enlace, pero no puedo hacerlo, ¿vale? Haz eso y verás toda la info, lo tienes todo allí, sale la cara de Gaby y contando su historia y tal, una landing hecha bien. Vale, crecerensubstack.com/audio. Y perdónenme, pero soy así. El taller va a ser el miércoles a las 4 a las 4 de la tarde, hora peninsular, dice Tony, ¿vale? ¿Qué más? Pregunta, Gaby, ¿qué es ecualizar, tío? Siempre he querido preguntar eso. Ecualizar, pues a ver, ¿qué analogía te puedo poner? Ecualizar es el sonido, a ver, una cosa básica del sonido, el sonido son frecuencias, eso lo sabéis, ¿no? El Somos, sonido son frecuencias, ¿ok? el sonido son ondas. Esas ondas, cada onda representa una frecuencia. El oído humano va desde más o menos los 60, 50 hercios hasta los 10, 12.000, quien tenga un oído de puta madre. Porque a partir de 15.000 euros solo escuchan los perros, ¿vale? Bueno, los perros y los murciélagos, ¿vale? Ese rango de frecuencias es en el que se mueve la voz humana y es en el que distingue, es lo que se llama el timbre. Es lo que hace que distingamos una voz de hombre de una voz de mujer de una voz de niño, por ejemplo. ¿Vale? Ese Ok. timbre es lo que hace las frecuencias. ¿Qué hace un ecualizador? Un ecualizador tiene todas las frecuencias puestas y tú puedes modificarlas. Puedes subir unas y bajar otras. Una cosa básica que hacemos con todas las voces es hacer, ahora le voy a llamar, se llama un filtro paso alto, que es simplemente un filtro paso alto es que yo las frecuencias bajas las corto y las pongo a cero. De 80 a 100 hercios, frecuencias graves, muy, muy, muy graves, no hay ningún ser humano que baje a ese número de frecuencia. La voz humana no tiene esas frecuencias.
En voz, cuando tú ecualizas una voz, siempre pones un paso alto a 80 100 hercios. ¿Qué quiere decir? Que de 100 a 50 para abajo, todas estas frecuencias no se van a oír, van a estar a cero. ¿Por qué? Porque dentro de esas frecuencias suelen estar también todos los ruidos que se llaman hum, que son el ruido de un motor de una nevera, el zumbido de un ventilador. Todos esos ruidos suelen estar a 50, 60, 70 hercios. Entonces, todo Ok. eso se corta. Y eso se hace con un ecualizador. Un ecualizador es simplemente un aparatito, un plugin, un sistema que lo que hace es, tú puedes modificar cada una de las frecuencias, subirlas o bajarlas, cambiarles el volumen, por decirlo de alguna manera. Te lo estoy explicando muy sencillo, ¿vale? Entonces tú con Vale. eso haces una curva de ecualización en función de las frecuencias que tiene tu voz. Y todo eso os lo voy a enseñar en el taller. Ole, 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 ole. No Porque sé si. porque os voy a dar tips para ecualizar voz de hombre y voz de mujer. Es que no se ecualizan igual porque las frecuencias son diferentes. Las mujeres tienen voces mucho más agudas que los hombres. O incluso hay hombres que tienen voces muy agudas. Entonces, la ecualización de esos hombres no será la misma voz la que hagamos tú y yo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que no sé si está conectado, pero eh, Chema Portero, que es miembro de la mafia, Sí. tiene una voz muy, muy, muy grave. Entonces, Ujú. Es verdad. esa voz yo no le pondría la misma ecualización que pongo a mi voz o a tu voz. Ok. Su voz tiene que estar ecualizada, tengo que tocar frecuencias mucho más abajo del rango de frecuencias, mucho más bajas. En cambio, tu voz y mi voz, el rango de frecuencias va a estar un poquito más arriba. La voz de Tony, por ejemplo, que está aquí, que sí que está, es un poquito más aguda que la tuya y la mía. Es así que su rango de frecuencias tiende a estar más a la parte media que no a la parte alta y baja. Entonces, todas las frecuencias altas y bajas las reduciremos y realzaremos las de la parte media para que su voz suene mucho más presente, mucho más potente. Después de eso, aparte del ecualizador, hay que poner un compresor, un limitador. El compresor lo que hace es reducir el rango de frecuencia, de dinámica. Oye, 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 tranquilo, Todo eso tranquilo, lo tranquilo. explicamos en Ah, vale, eso se explica, ¿no? el taller. ¿Eh? Lo explicas esto, todo esto lo explicas allí, ¿no? Todo eso lo Ok. explico. Contar que el audio tiene muchas palabras técnicas, pero lógicamente pues, son las palabras con las que se explica el audio. Pero os lo explicaré muy sencillito, como os acabo de explicar, lo de qué es un ecualizador. ¿Vale? Al final, un ecualizador, Vale. todos habéis tenido una cadena de música que tenía unos botoncitos así en vertical, Sí. o todos habéis tenido un programita que tenía unas barras de colorines que iban subiendo del verde al amarillo y al rojo. ¿Vale? Pues una de las cosas básicas en Es audio verdad. es que cuando grabes, la barrita esa nunca puede llegar al rojo. ¿Vale? Eso se llama clipping. Si tú llegas a clipar, cuando clipas destruyes el sonido. Si una voz grabada con clipping es imposible de modificar, hay que volverla a grabar. Por tanto, todo eso lo explicaremos en el taller. Ok, 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 ok. Súper, súper. ¿Sabes cuál es? Esto tú lo sabes porque tú sabes. ¿Cómo no lo vas a saber? Si lo hiciste tú. ¿Saben con N cuál es el mejor ejemplo de que lo que hace Gaby es la freaking bomba? El mejor ejemplo es los bonus que vamos a regalar con la entrada al taller, ¿no? Para quien no lo sepa, cuando compras una entrada en el taller, al taller, te regalamos unos bonus que son 37 audios, que son 3 meditaciones grabadas, guiadas por mí y editadas con diferentes versiones. Gaby se congeló. ¿Están conmigo o soy yo? Escriban en el chat, por favor. ¿Estás ahí, Hola, Gaby? hola, hola, ¿Estás ahora? hola, hola, Sí, 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 sí. hola. Que alguien escriba en el chat, please. ¿Me Sí, oís? te veo. Te oigo, te oigo. Hola, hola. Ah, vale, vale. Estamos, gracias, Coque, máquina. Gracias. Te pegué el link, Coque, tío, pero creo que no se puede clicar. Bueno, lo que decía. ¿He vuelto o Lo no he que vuelto? decía. No. Sí, estás Vale, aquí. vale, vale, vale. Ok, ok. Vale, lo que decía, que Gaby y yo montamos una serie de meditaciones guiadas que vamos a regalar como bonus a la gente que venga al taller, ¿ok? Y son, como digo, 3 meditaciones. Una para romper la procrastinación, otra para ganar claridad y otra para recargarte energéticamente, ¿vale? Esto se nos ocurrió un día hablando por WhatsApp, insultándonos con cariño el uno al otro y tirándonos de la lengua para montar cosas, ¿vale? Yo en mi vida he grabado Tú, una meditación. tú en Tenerife, yo no Porto. Exacto, yo en mi vida he grabado ni una meditación de nada, o sea, nada. Pero se nos ocurrió y Gaby lo que me dijo fue, vale, pues pásame los audios grabados con un micro medianamente decente
que es uno que utilizo aquí en casa, limpio, y yo empezaré a meterle pues su magia, ¿no? Ondas de diferentes tipos, ruido blanco, sonidos de fondo, tal, muy guapo. Y como te digo, grabé los ejercicios, el de procrastinación sirve para esos momentos en los que estás bloqueado y no quieres trabajar, te lo pones, son 10 minutos, y hay un ejercicio que hago y que funciona para que empiece la maquinaria a caminar y salgas del ejercicio con ganas de hacer cosas, ¿ok? El segundo es de claridad, que hay un ejercicio que es una visualización en el que te vas a llevar un mensaje sobre el siguiente paso que debes dar para algo que esté bloqueado. Estos son ejercicios que me inventé y empecé a hacer, probé y funcionaban, ¿vale? Y el tercero es una meditación para recargarte y seguir trabajando si estás cansado, ¿no? Le pasé los audios pelados, con mi voz, así tal cual, a Gaby, y lo que me devolvió, como dije el otro día, como dice Tony, son 36 audios de 10 minutos cada uno. Eh, Cuando lo escuché dije, es que parece que llevo toda la vida en un ashram en la India haciendo, haciendo meditaciones, porque se me escuchaba la voz perfecta, profunda, pero clara, el fondo con sus sonidos y tal. Gaby, cuéntanos cómo haces esa brujería, tío. O sea, ¿cómo fue tu experiencia del otro lado? Porque la mía fue la bomba. Pues tardé 15 minutos, tío. O sea que no. Qué cabrón, tío. No, bueno, lógicamente yo tengo muchos años de experiencia, pero básicamente lo que hice es lo que voy a explicar en el taller. No hice nada más. Y os explico el proceso muy rápido y lo explicaremos paso a paso en el taller. Cogí la voz, la puse en el programa de edición, que no es el programa, yo no uso el programa que voy a explicar porque te voy a explicar un programa gratuito. Es un programa de Ok. pago, es un programa de pago que yo uso, pero bueno, es exactamente lo mismo para todos los programas de audio, todos funcionan exactamente igual, simplemente uno tiene más funciones o puedes hacer más cosas o puedes hacer más historias. Pero aparte de eso, son todos exactamente iguales, ¿vale? Puse la voz Ujú, allí, miré que no hubiera ningún ruido que tuviera que editar manualmente, había alguna respiración que bajé un poquito el volumen y tal. ujú, Eso es un paso previo que siempre hay que hacer y que os explicaré también en el taller. Y después simplemente la procesé. Le puse una puerta de ruido para bajar el volumen de los ruidos cuando tú te callas, para que no se oigan. Le puse la ecualización para tu voz, adaptando a las frecuencias que realzan tu voz. Después le apliqué un compresor. El compresor ujú. simplemente, el compresor lo que hace, os lo explico muy fácilmente. El compresor lo que hace es, la voz humana tiene un rango de dinámica que se llama. Significa que tú puedes desde hablar muy bajito hasta hablar muy alto, ¿vale? Ok. Eso es la dinámica de una voz, ¿vale? ¿Qué hace el compresor? Que aunque tú hables muy bajito o hables muy alto, el compresor hace clac y me unifica todo el sonido para que yo, si hablas bajito, pueda escucharlo y si hablas muy alto, no me pegue un susto de muerte y me quede sordo, ¿vale? Esa es la Ujú. función de un compresor, ¿vale? Pues la cadena de procesamiento que hice con tu voz es ecualización, compresión, un limitador, que el limitador es un compresor puesto a tope, siempre te voy a decirle el sonido que no me pase de este volumen, ¿para qué? Para que no me llegue al rojo, para que no me clipe, ¿vale? Entonces, el limitador se pone siempre al final de la cadena para, una vez yo tengo todo comprimido, yo puedo subir el volumen y el limitador nunca me dejará pasar donde no me puedo pasar porque obviamente por mucho limitador que haya, si yo subo el volumen a tope, lo rompo, ¿vale? Pero con un volumen normal para que se oiga de puta madre, así, ¿vale? Y después le apliqué al máster final, una vez mezclado con los sonidos que pusimos detrás de lluvia, de tal, otro compresor con ecualización conjunta para unirlo todo y que tu voz se quede delante después ya con la mezcla. Ese es el proceso que hice. Pero ese lo hice una vez. Una vez tenía tu voz puesta en volumen, el resto era ir añadiendo sonidos por debajo, jugando con el volumen de cada sonido para que quedara como tenía que quedar. Ya está. No, no hice más. Qué bueno, tío. Qué bueno. Me mola. Y te digo, cuando esto lo creamos un poco de medio de coña, Gaby y yo, por divertirnos en realidad. O sea, porque yo tenía ganas de crear algo así. Gaby es la persona para hacer proyectos de este estilo 100%. Teníamos el taller que lo va a liderar él, como ya saben, es este miércoles, pasado mañana, 4 de la tarde, hora peninsular española. Y para entrar, crecerensubstack.com/audio. Y quisimos probarlo, pero te digo, Gaby, y al resto, haciendo todo esto, tío, me di cuenta de que el taller está guay para hacer podcast, está claro, ¿no? Pero también para proyectos de audio de cualquier tipo. O sea, Correcto. escucho así en Substack gente que quiere narrar sus propios posts o que está teniendo series dentro de Substack y quieren empezar a narrarlo. Hay una app por ahí que lo hace automático y tal, pero hay gente que quiere narrarlo con su voz. Gente que quiere crear audiolibros
¿no? O sea, ¿cómo vas a crear un audiolibro si no sabes hacer cosas como esta, ¿no? Es que Más aparte, audiocurso. Ujú. una cosa que yo quiero aclarar también, un podcast no es una entrevista. Un podcast no es que tú Ajá. expliques tu vida. Un podcast también puede ser los artículos que tú tienes en tu newsletter, ponlos en Ok, audio, eso es un podcast. Coge tu exacto. artículo, ponle tu voz y públicalo, es un podcast. Exacto, te digo, yo lo veo esto, es tal cual, o sea que a lo mejor hay personas que pueden decir, joder, pero es que yo no quiero un podcast, ¿por qué es eso? Porque yo no quiero entrevistar a nadie, o porque yo no quiero tener tal, pero igual si quieren convertir un contenido que ya existe en su versión en audio. Y esto lo llevo diciendo toda la semana, que hemos estado hablando del taller, y me parece que, o sea, Substack, todos lo sabemos, todos estamos en Substack. Es la plataforma, o una de ellas, de los escritores y creadores digitales, pero sobre todo gente que escribe. Entonces, una manera fácil, súper fácil, que yo he visto en mi propia carne, de separarte del resto, aunque te consideres escritor, es aprender a hacer audio, es aprender a poner tu voz ahí. Porque fíjate, es un paso más allá para que la audiencia conecte contigo, porque pueden conectar con texto, como tú conectas con el autor de un libro, pero el audio es un poquito más allá. Igual que esto es otro poquito más allá, que nos estén viendo, estás conectando con nosotros de una manera diferente al email que yo te escribo por la mañana, ¿no? Entonces, Y, a- y aparte una de las cosas que ya he dicho antes, pero en el taller, que es una de las cosas que tú no sabes, para toda esa gente que quiere radiar, que quiere locutar sus artículos, vamos a enseñar una manera para hacerlo de forma automática, con tu propia voz. chan, 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 chan. Ahí están. Hay alguien que está poniendo un montón de corazones y no soy yo. Mírenme las manos, mírenme las manos. Si el de los corazones, si el de los corazones quiere venir, en directo, ya saben, es crecer en substack.com/audio. Mañana es el último día para confirmar. Ya vamos terminando, Gaby, también, que llevamos una hora ya casi. Mañana es el último día para confirmar, ¿vale? El taller es, como digo, el miércoles, 4 de la tarde, hora peninsular española. Durará unos 90 minutos, igual un poco más. Va a ser en directo con el resto de miembros de Substack Mafia. Vamos a hacer ejercicios ahí prácticos. Gaby nos va a explicar todo lo que sabe y que nosotros necesitamos saber. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La grabación, típicas preguntas que me hacen, ¿no? La grabación se entrega, sí. Vengas o no vengas. Si vienes, o sea, si compras la entrada y por lo que sea no puedes venir, tal cual salgamos de la reunión, 2 horas más tarde, te mando eso a tu casa. A tu casa o a tu email. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y lo típico también, lo de la garantía. En el caso de que vengas y veas que todo esto nos lo hemos inventado y que Gaby no sabe nada de audio y que tiene una No chuleta y la está tengo, leyendo en la mano no tengo ni puta idea. y que Gaby no tiene ni puta idea y todo se lo ha preparado para este live y ves que no te mola nada, la garantía es que me lo dices y te Vamos, devuelvo el dinero íntegro, ¿ok? O te lo devolvemos. vamos a confesar a las 41 personas, 42 ahora que están ahí en directo, que esto lo hemos preparado aquí yo con las preguntas. Llevamos una semana preparando las preguntas para que yo sepa contestarlas. En plan, claro, claro, ¿te acuerdas cuando ensayamos, cuando yo te preguntaba qué era Ajá, ecualizar y tú te hicimos, inventabas un montón? hicimos un pre-live hace 2 días y es calcado a esto igual. No, Ok, pues eso. por cierto, Vale. cualquiera de los 42 que estáis aquí, cualquier pregunta que tengáis, sin problema que la Mm. contesto, ¿eh? A mí dame preguntas de audio, me puedo pasar de aquí 3 días. Exacto, pues ya justamente nos vamos terminando, pero como dice Gaby, lo último siempre hago lo mismo, que es preguntas al público. Si alguien tiene preguntas, que vaya escribiendo y le preguntamos a Gaby en directo para ver si eso que sabe, que dice que sabe de audio es verdad o, se- O, tam- o lo o hemos estado también, ensayando todo. Lo está preparando. Si hay preguntas, escríbanlo directamente. Yo voy leyendo por ahí cosas que dice la gente. Por ejemplo, dice Tony, podcast es como la radio a la carta, que puedes escucharlo como, cuando y como quieras. Mola eso. correcto. Vale, Tony también arriba dice que el acento canario es una pasada para radio. Confirmo, gracias. ¿Y qué más? Como que alguien más que quiera preguntar algo a Gaby. Ya saben, es el miércoles a las 4 de la tarde. Ahora el resumen, el resumen. El live este que estamos grabando, tal cual termine, lo enviaré por correo o dentro de un ratito, por si alguien se lo perdió, quiere volver a ver alguna parte y tal. Pero la clave, si quieres aprender a grabar audio y editarlo, tanto tu voz como audio, para hacer podcast, audiocursos, narrar tus propios posts en Substack y lo más importante, diferenciarte del resto de gente que está todo el mundo escribiendo, pues en el taller puedes hacerlo y encima te llevas unas meditaciones que son la bomba, que me está llegando un feedback que te caga, Gaby. O sea, la gente está contenta con las meditaciones, ¿eh?
Mola, mola. Es lo único que han podido ver. El taller como no se ha emitido aún, pero me lo han dicho varias personas que están muy guapos. Los sonidos, además, eso hay que decirlo, tío. Los sonidos, muchos de ellos que pone de fondo, lo grabó directamente él por ahí con un micro, o sea, de naturaleza, de la Eh, playa, no sé qué. no, todos los sonidos de naturaleza que hay, la lluvia, la playa, el río, la cascada y la cueva de Esculons de Menorca, que es una cueva, es que precisamente eso lo puse porque eso fue un verano que yo pasé en Menorca y que me llevaron a esa cueva y es una cueva que es una cueva que la gente va a meditar. Es una cueva que está llena Hostia, de pájaros. Es una cueva prehistórica gigante, cuando digo gigante es que tiene 15 metros de altura y como 100 metros de hondo. Es una cueva natural acojonantemente grande y la gente se pone en una roca que hay allí dentro a meditar. Entonces está siempre totalmente en silencio y viven un montón de pájaros dentro. Entonces yo me puse a no, grabar allí, hice una meditación acompañada, una meditación guiada que era sin hablar, o sea, simplemente te ponías ahí a meditar y grabé el sonido de la cueva. Y el sonido de esa cueva es el sonido de los pajaritos que escucháis en la meditación. Todos son sonidos naturales. Y están grabados con un iPhone, o sea que no necesitáis un mega sistema de grabación para hacer las cosas con cierta calidad. totalmente. Está muy guapo. Ya te digo, estoy deseando ir al taller porque soy el primero que va a aprender un huevo y sé que me va a servir mucho. Y cada vez quiero crear más contenido de audio, así que maravilloso. Y ya Ah, está, compi. y Dale. otra cosa, el de la tormenta, la meditación que Sí. suena la tormenta por debajo, esa se grabó el sábado el sábado mismo que te envié el audio, hubo un tormentón donde yo vivo y salí a la terraza a grabarla. Hostia. Ahí ven el nivel de friquismo de este hombre, que le dio de hacer meditaciones y se pone a grabar el mundo con el micro por ahí. Imagínese, vaya máquina. Es que estuve buscando sonidos de librería gratuitas de lluvia y tormenta y no me gustaba ninguno. Y me vino una tormenta de verano perfecta con sus truenas, con sus historias de puta madre. Digo, me pongo a grabarla y la utilicé. Gaby, Gaby, eso es una señal del universo, tío, de las nuestras. Claro. Pues señores, nos vamos yendo ya. Gracias por el ratito este, somos 42. Qué guay, unos cuantos en directo. Y último recordatorio, el taller a las miércoles, a las 4 de la tarde, 2 horitas, una cosa así, un poquito menos. Mañana es el último día para coger entrada, ¿vale? Y si no, no pueden entrar. Y llevarse los bonus y el resto de cosas. A los que les mole esto y quieran vernos, nos vemos allí. ¿Algo que decir, Y Gaby? ¿Algo último? sí, para los últimos que han entrado, os digo el guión del taller. Vamos a explicar qué material necesitamos para grabar, cómo vamos a grabar, qué manera, que eso no lo he dicho antes, de qué manera vamos a acondicionar nuestra sala en casa para poder grabar Ah, la madre. Y después, el resto del taller va a ser práctico en el programa de edición gratuito, con plugins gratuitos, que os voy a mostrar cómo configurarlos y después cómo automatizarlos. Y al final os voy a dar un regalo, que eso no lo sabe David, de no, no. cómo hacer todo esto de forma automática con vuestra propia voz. Eh, ya lo Rápido. veréis, ya lo veréis. Gracias. Bueno, un abrazo. Gaby, máquina. Veniros al taller y si no, no lo veréis. Eso. Pues, compi, últimas prácticamente 24 horas para decidirse. creceresubstack.com/audio y ahí está toda la info y pueden comprarlo directamente. Gracias a todos por acompañarnos y Gaby, por deleitarnos. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, máquinas. Adiós, audífico loco. Nos vemos, señores. Chao, Chao. Gracias, máquinas. chao, chao. ¿Y cómo se cierra esto? Aquí.